El día de hoy hablaremos de la tabla periódica. Cuando hablamos de la tabla periódica, pues nos podemos imaginar muchas cosas, pero realmente ¿qué es? Es una herramienta en forma gráfica en la cual están organizados los elementos. Se le llama tabla periódica porque transcurrido un periodo, un cierto número de casillas, los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando columnas o también se les conoce como grupos o familias, en las que se sitúan elementos con propiedades químicas muy parecidas. Tenemos que tener muy claro también y hablar un poco de cómo es que se forman o están formados los símbolos. Pues los símbolos, cada elemento de la tabla periódica tiene un símbolo diferente y son letras que se derivan del nombre de ese elemento. También algunas provienen de latín, de inglés, alemán, francés, etc. La primera letra siempre se va a escribir con letra mayúscula y la segunda, si en algunos casos lo hubiere, pues con una letra minúscula. Vamos a hablar entonces ahora de lo que son grupos, períodos y bloques. La tabla periódica actual pues está conformada por 18 grupos o columnas, que lo vamos a ver de forma vertical, y periodos o filas, que son 7, y los bloques que están asignados de acuerdo a su configuración electrónica. En este caso tenemos los periodos y grupos, que los periodos son los que están o las filas que están ordenadas en forma horizontal y empezamos desde el 1 hasta el número 7 y los grupos pues están en forma vertical y empezamos desde el 1 hasta el número 18. Cuando hablamos de bloques hablamos prácticamente de los orbitales que cada uno de estos elementos va a ocupar. En este caso sería bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Cuando hablamos de grupos en la tabla periódica, están divididos en varios grupos, pero y cada uno de ellos tiene un nombre específico. Cuando hablamos de grupos en la tabla periódica y específicamente en metales alcalinos, podemos decir que es el grupo 1A, que son los de color amarillo, y a excepción del hidrógeno, que es un no metal, todos los demás grupos, todos los demás elementos son metales y cada uno de ellos son suaves, son brillantes y son muy reactivos químicamente. Su reacción con el agua es muy violenta por su elevada reactividad. No se encuentra en la naturaleza en estado elemental, solo se van a encontrar realmente combinados. Cuando hablamos de los metales alcalino-térreos, que en este caso sería el grupo 2A, se le llama alcalinos porque al reaccionar forman hidróxidos o álcalis, o también llamadas bases, y térreos por su aspecto de tierra. Estos metales, en particular los últimos, son casi tan reactivos con los elementos del grupo 1A. La flama de los metales de este grupo, cuando hablamos de flama o llama de este grupo, tiene una coloración característica, lo que permite identificarlos mediante un análisis de tipo cualitativo. Ahora vamos con los metales térreos, o también se le conoce como la familia del boro-aluminio. Estos son metales muy activos, con excepción del boro, que es un metaloide. La mayoría de sus minerales son óxidos e hidróxidos. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Tiene muchas aplicaciones en la industria, como en los enlatados de alimentos, en la construcción y también se utilizan mucho en los utensilios de cocina y en la fotografía. Ahora vamos con el grupo de los carbonoideos. Los carbonoideos o la familia 4A es el carbono, es un metal y encabeza este grupo, seguido por dos metaloides, el silicio y el germanio, y por metales como el estaño y el plomo. El carbono es uno de los elementos más importantes en la naturaleza porque da origen a los compuestos orgánicos que son el sustento de la vida. Los nitrogenoides. Los nitrogenoides o grupos también conocido como la familia del nitrógeno, es el grupo 5A. Son compuestos pentavalentes. En este caso, el nitrógeno, que constituye el 78% del volumen de la atmósfera, se distingue en el grupo por ser un elemento esencial
de las proteínas de todos los animales y de las plantas. Interviene en la formación de sales como el nitroto de sodio y se utiliza mucho para lo que son fertilizantes. Luego tenemos la familia de los calcógenos. La familia de los calcógenos, o también llamada familia del oxígeno, es del grupo 6A y se les llama así porque podríamos decir que son formadores de ceniza. En este grupo se encuentra el oxígeno, que es el elemento muy importante para la vida, forma gran número de compuestos y es el abundante en la corteza y es el más abundante en la corteza terrestre. Luego tenemos el grupo de los halógenos, que los halógenos es en la columna 7A, significan formadores de sales, son los no metales más reactivos, capaces de reaccionar con todos los metales y con la mayoría de los no metales, e incluso entre ellos para formar moléculas diatómicas. Conforme aumenta la masa atómica de los elementos de este grupo, va a disminuir su actividad química. Y por último, tenemos también en este lado los gases nobles. Los gases nobles o el llamado grupo 8A se conoce como gases nobles y se obtiene por licuefacción fraccionada del aire. En la tabla periódica se va a encontrar al final de cada periodo y son gases monoatómicos, incoloros y diamagnéticos. Y en este caso, ahí se encuentra el helio, que es el segundo elemento más abundante en el universo. Luego tenemos los metales de transición o también conocidos como los grupos del 1B al 8B. En ellos pues hay varias aplicaciones, pero regularmente algunos se utilizan en la fabricación de algunos tipos de aceros, sus propiedades se aprovechan en múltiples aplicaciones en la industria, presentan algunos, de la mayoría, carácter metálico muy fuerte y tienen propiedades magnéticas, son de amplio uso en la industria, como les había dicho anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de metales, metaloides y no metales. Cuando hablamos de metales, metaloides y no metales, podemos hablar también de lo que son sus propiedades físicas. Aquí tenemos de color lila todos los elementos que son metales, de color rosado los metaloides y de color amarillo los no metales. Ahora vamos a hablar un poco de sus propiedades químicas y físicas de los metales, no metales y metaloides. Cuando hablamos de propiedades físicas, recuérdense que ahí pues tenemos la densidad que tienen, su punto de fusión, su dureza, su conductibilidad, si son buenos o malos conductores del calor o la electricidad. En este caso vamos a hablar un poquito de los metales. Pues los metales, sus propiedades físicas es que tienen brillo, o están en estado sólido, tienen una densidad elevada, son buenos conductores de calor y electricidad, son dúctiles, maleables y pues tienen una dureza. Cuando hablamos de no metales, pues su aspecto es opaco, se encuentra en los tres estados: gas, sólido, líquido. La densidad y su punto de fusión son bajos, carecen de ductibilidad y de dureza. Y los metaloides, pues la mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente, son duros, son quebradizos, son semiconductores de la electricidad y malos conductores del calor. Estas son sus propiedades físicas. Vamos a hablar un poco ahora de sus propiedades químicas. En el dado caso de los metales, como el hierro, el cromo, son cationes, eso quiere decir que pierden electrones, pues se forman aleaciones, son alcalinos muy reactivos. Los no metales son aniones, o sea que ganan electrones, presentan el fenómeno de alotropía y forman anhídridos cuando se combinan con agua. Y los metaloides pues tienen propiedades metálicas tanto como las no metálicas. Recuerda siempre tener a la mano tu tabla periódica.